los amigos de Instagram, de YouTube, como fue transmitido ayer. Hoy día vamos a tratar cuatro mensajes del guardián. Estoy viendo que hay gente nueva, entonces de alguna forma buscar algunos mensajes que les traigan claridad, sobre todo ir actualizando. Voy a ir esperando que se sumen y ahí voy contándoles un poquito de qué vamos a ir hablando. Por favor, los que vayan llegando, si me pueden decir si se escucha bien, que es bien importante. Por acá por Instagram ya están llegando, gracias a los que están presentes. Espero que tengan una linda tarde en este día hermoso. Locan, ahí está llegando. Psicoterapeuta, bienvenida, gracias por estar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Maravilloso. Ya, entonces vamos a ir transmitiendo los mensajes. Como les decía, estoy tratando de ponerme al día de las 2 semanas que no pude estar por diferentes circunstancias, pero ahora ya vamos a ir haciendo una recapitulación de mensajes. Y esto va a ser bien importante, sobre todo para la gente que ha unido, no sé, hace un año, por ejemplo, y los más recientes con mayor razón. Ahí vamos, van llegando de a poquito. Roxana, hola Paz, buenas tardes para ti. Aurora, desde Suecia, acá en Instagram. Perfecto. Un saludo para ti. Les cuento los mensajes que vamos a ver hoy día para que vayamos directo, sin rodeos. Em, Primero vamos a ver uno que es una síntesis de eventos que fue entregado el 2022 para que ustedes vean lo preciso que ha sido y cómo ya lo estamos vivenciando. ¿Por qué este mensaje? Porque a mí me escribe a veces gente por interno y una de las personas que me escribió me dijo, es que las informaciones son vagas. Bueno, aquí vamos a aclararle que las informaciones no son tan vagas, son bien precisas. Inclusive más adelante voy a pasar otro en que habla del porcentaje que existía para que este conflicto que está ocurriendo ahora surgiera. Y después voy a profundizar también en ese mensaje. ¿Qué otro más? Vamos también a hablar de un mensaje muy bonito de por qué tantos seres estelares están muy atentos a lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. ¿Cuál es la finalidad de ellos estarnos acompañando actualmente? Y por último, uno que es bastante largo, pero creo que es muy importante explicarlo porque ya estamos en pleno traspaso dimensional y los mensajes que vienen de aquí en adelante, que están llegando y que ya los estamos de alguna forma pasando en limpio, van a tener bastante necesidad de que se entienda esto anterior, porque si no nos vamos a perder con lo que viene y voy a tener que estar volviendo atrás y explicando. Entonces voy a dejar acá esta información arriba para que las personas puedan tener claridad. Como siempre les digo, acá tratamos de transmitir todo de la forma más, entre comillas, aterrizada posible, porque sabemos que a veces el lenguaje de los seres estelares, a pesar que ellos hacen un esfuerzo por, de alguna forma, intentar que nuestras conciencias lo entiendan, aún así para algunas personas presenta algún grado de dificultad. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar por este, que fue entregado en marzo del 2022, prácticamente cuando yo estaba comenzando a entregar estos mensajes. Eh, yo los recibí como en febrero y esto fue uno de los primeros casi que recibí, pero bien completo. Entonces, le pregunto yo al guardián, ¿usted puede informarme respecto a los eventos que están próximos a ocurrir en el planeta Tierra, tanto en la naturaleza como en otras áreas? Pregunto esto porque hay muchas informaciones en las redes y son discordantes entre sí. Y él me responde, en relación a su cuestión o consulta, debo decirle que conforme a respuesta dada anteriormente,
Yo dije que ya existen las orientaciones fijas, que esas no perdieron su validez, y dije que otras orientaciones serán pasadas en el debido momento y esas podrán sufrir alteraciones conforme se vayan acentuando las circunstancias de los eventos. Esas orientaciones correctas y verdaderas existen y en ellas usted puede creer y leer conforme a su texto. Bueno, acá él distingue en las orientaciones fijas cosas que iban a ocurrir sí o sí en la Tierra y en otras que iban a tener una variante. Tal vez el evento se atrasase, se adelantase eh, y se iba a ir moviendo conforme nuestro propio estado de conciencia y lo que nosotros fuéramos llevando aquí en el planeta. Eso también es bien importante tenerlo claro. Pero acá prácticamente vamos a hablar de las informaciones fijas. Y a partir de esas informaciones fijas, comenzar su proceso de difusión para que otras personas tengan acceso a ellos. Usted puede transmitirlas a partir de esas orientaciones fijas. No habrá mudanzas en esas y las otras serán pasadas, algunas a través de usted y otras a través de otros mensajeros que irán a publicarlos. Y usted deberá sentir impulsos en su condición intuitiva y saber registrar que también es verdadera y entonces podrá también difundirlo. Entonces acá esto fue una invitación también para que yo estuviera atento, porque en esa época estaba recién entendiendo lo que se me estaba pidiendo, que conforme yo escuchara a algunos mensajeros o canales, yo iba inmediatamente a percibir si esas orientaciones estaban en resonancia con las de nosotros. Y eso se percibe a través de impulsos energéticos, que uno con el tiempo va aprimorando, va mejorando. Es todo un proceso ahí que puede llevar años o puede llevar meses, conforme el estado de conciencia de cada persona. Y ahí me dice, otras que no están dentro del camino verdadero, o sea, otras difusores, esos son creadas apenas para generar, como puedo decirlo, dudas, inclusive en aquellos que están en servicio en la tierra. Y me va a decir, conforme yo ya dije, esos eventos están en las informaciones fijas. No quiero repetir porque no habrá mudanzas en ellas. Habrá diversos eventos naturales y artificiales y todo esto ya fue dado, ya fue pasado. Cuando me refiero a naturales, sabemos aquellos instrumentos que pueden provocar cambios climáticos, movimientos de tierra y otras circunstancias más. En esa época él ya preveía muchas cosas en este sentido. Pero después nos va a ir explicando para que nosotros aprendamos a distinguir también cuando esto es producto propiamente de la naturaleza y del proceso de limpieza y depuración de nuestro propio planeta. Entonces, aquí va a ir uno por uno en detalle, sin informaciones vagas. Apenas iré a confirmar algunos. Habrá sí los tales terremotos constantes en todos los lugares. Habrá sí las inundaciones, los deslizamientos, las alteraciones de temperatura, los hundimientos de tierra y surgimientos de tierras nuevas. Habrá sí el conflicto. Ya saben que yo cambio la palabra por conflicto. Como ustedes ya están conscientes, solo estoy aquí informando para que quede fijo como una información que ya no hay cómo alterarla. Habrá sí grandes trastornos sociales y muchas muertes en varios locales, tanto de personas como de animales. Y habrá sí la caída de piedras en llamas que caerán en varias partes también, algunos en el mar y otros en la tierra. Todo esto ya fue pasado. Es eso lo que yo quiero decir. Entonces ustedes pueden ver acá cómo ya en el 2000
22, Él nos anuncia con precisión todos los eventos que ya estamos viendo ocurrir. Más adelante voy a entregar uno de los tantos porcentajes que me fue comunicado para que este conflicto se produjera. Había como todavía la capacidad de alguna forma de minorarlo, de pararlo, pero bueno, la condición humana parece que no consiguió eh, el nivel vibracional que se requería, ¿no? Sobre todo por algunos grupos, hay otros que sí, pero en general fue así. Entonces, quería dejar acá bien en claro los eventos que nos fueron transmitidos con precisión absoluta y cómo hemos ido viendo que esto se está produciendo. Los sismos, estamos viendo actualmente el cordón de fuego del Pacífico muy activo, como él nos va a mencionar en mensajes posteriores. Todo esto iba a ir en una escala ascendente. Y cuando él me empezó a transmitir esto, había un sismo por aquí, otro por allá, más o menos suaves, de repente ocurría unos 6, pero ahora hemos estado viendo, sobre todo estas 2 últimas semanas, muchos terremotos bastante fuertes, sobre 6, y el cordón de fuego del Pacífico muy, muy activo. ¿Por qué? Porque ya en general todas las condiciones se están dando para que estos procesos de purificación del planeta y de transición ya se vayan completando, ¿no? Estamos bastante avanzados en el proceso y todas las indicaciones que ellos nos han ido dando. No sé si acá, si quieren, después me van dejando alguna pregunta. Voy a pasar a otro, que son los porcentajes, porque me interesa dejar acá bien claro que los mensajes no han sido difusos. Tal vez yo en algún momento he sido un poco difusa en transmitirlo, pero lo que él me ha transmitido ha sido muy exacto, porque ellos, yo siempre les digo, son muy científicos y trabajan con porcentajes y están constantemente monitoreando la Tierra y todos los movimientos, tanto de la naturaleza, tanto de nuestras conciencias, cómo se van acentuando todos estos procesos. Lo que está ahora en plena actividad son los procesos sociales y esto se va a manifestar mucho en el periodo de junio en adelante. Vamos a ver mucha manifestación social, más de la que ya hay, porque por lo menos aquí en Chile se está activando bastante, en otros países como Brasil también. Entonces, a estar atentos a eso. Y como ya también les he transmitido en algunos videos anteriores que hablo precisamente de cómo prepararnos a nivel material, es bueno que nosotros estemos proveídos de alimentación, de varias cosas que vamos a necesitar ante los procesos sociales y los procesos de la naturaleza también. Ya ayer hablamos del trabajo interno, del empoderamiento, de cómo prepararnos internamente, de lo que es el mérito de la conexión con nuestros guías, de la conexión con nuestros maestros, los que ya tienen conexión con sus familias estelares también. Entonces ya hablamos ayer un poquito de eso y hoy día ya nos vamos directo a los eventos. Vamos a seguir con el próximo. Ya, antes de pasar al porcentaje, os voy a leerles primero el del porcentaje, ¿no? Para quedar con toda esa parte de que las informaciones no son vagas y que son bastante matemáticas y exactas, por decirlo menos. Este mensaje también fue pasado más o menos en marzo del 2022. Y yo le pregunto, muchas personas están preocupadas y temerosas con la posibilidad sí, de la explosión de alguna arma atómica. Voy a tratar de cambiar un poquito las palabras. Y de un conflicto. Y ahí él me dice, escuche lo que voy a decir. Existe sí la posibilidad de que este conflicto, ya sabemos lo que es, ocurra. Es una de las probables situaciones, o sea, es un futuro probable. ¿Usted me comprende? Porque muchas cosas ocurren porque alguien difunde una falsa noticia y todo el mundo comienza a tener a esta falsa noticia como una verdad. Entonces el pensamiento tiene fuerza y esto se vuelve hacia las autoridades
que poseen el poder de realizar este deseo negativo. Y ahí entonces viene a ocurrir, porque las personas no se unen para pensar lo contrario. Se nos ha explicado internamente en el trabajo espiritual que estamos haciendo que yo voy a atraer lo positivo a mi vida, no solo con pensar positivo, sino básicamente retirando lo negativo que yo tengo en mí. Ese es uno de los primeros pasos para la manifestación y para la creación. Entonces, ese sentimiento de miedo y de que iría a ocurrir ese conflicto no se retiró y al contrario, se fue difundiendo esta noticia a lo largo de estos años. Y eso fue haciendo con que este porcentaje se estrechara más hasta estar en la situación actual en la que estamos. Y me dice, porque las personas no se unen para pensar lo contrario, para que no ocurra. Entonces, la posibilidad yo se la voy a dar hoy en porcentaje. Es de un 92% de chance de ocurrir y un 8% de chance de mudar ese futuro probable. Ese es el porcentaje, porque nosotros trabajamos con cálculos, ¿ya? Entonces ahí una información bien fidedigna. Después en 2023 yo le vuelvo a hacer esta pregunta, 2024 vuelvo a hacérsela y el primero me va a decir, el porcentaje actual es de 96%. No han cambiado las conciencias. Después más cercano, el porcentaje actual es del 98%. Esto ya está prestes a ocurrir. Ya está, que me dice, ya estamos en un 100%, el conflicto ya es, y nos vamos entonces por esa línea de tiempo en que el conflicto ocurre y lo que falta ahora es que sea declarado oficialmente por las autoridades y una vez que ocurra esa declaración va a dar paso, va a dar pie a que la conciencia divina, la misericordia divina comience a actuar y vamos a estar bastante más cerca de lo que nosotros conocemos como el flash solar, pero que es una, por así decirlo, una metáfora que han dicho ellos para que nosotros dentro de nuestro estado de conciencia podamos comprenderlo. Pero lo que va a ocurrir es que viene una luz desde una conciencia superior, desde las altas esferas, a trabajar en nosotros para que nosotros tengamos ese despertar de conciencia, esa activación interna y esa capacidad de ver cómo hemos procedido nosotros en nuestra vida, de hacer una revisión interna, ya ese discernimiento interno y conforme la conciencia de cada uno y de la decisión que tome ahí, es de alguna forma también cómo va a seguir un poco su línea de tiempo o su avance en todo este proceso. Eso es una cosa entonces. Espero esté quedando claro, estoy tratando de aterrizarlo lo más posible y irle juntando los hechos, como ha sido súper preciso en toda la información que ha ido transmitiendo. Y como siempre les digo, colocar tiempos es muy difícil porque ellos tienen otro espacio-tiempo, para ellos es cuadridimensional, ellos tienen la capacidad de doblar el tiempo, o sea, lo pueden acortar, pueden hacer que el tiempo esté ocurriendo sucesivamente en diversos planos dimensionales, y nosotros solamente tenemos ese tiempo en línea recta, en que es pasado, presente y futuro. Entonces, adecuarlo a nuestra realidad es muy complejo y más aún cuando nuestra realidad está mudando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para que nosotros podamos tener la información que necesitamos? Explicarnos por evento. Ocurre este evento, una vez que ocurra este evento, viene este otro, una vez que ocurra este, y así sucesivamente, para que nosotros tengamos claridad en las decisiones que vamos a ir tomando y hacia dónde nos va llevando este proceso, este camino de transición planetaria. Voy a pasar entonces al otro que quería compartir con ustedes,
porque también es una pregunta que surge por interno y creo que también es un mensaje bastante bello para que comprendamos un poco cuál es la realidad de este planeta azul, joya azul, planeta Chan, Madre Gaia, como ustedes deseen llamarlo. Este mensaje fue transmitido en octubre del 2022 y yo le pregunto, ¿usted puede explicar para las personas aquí en la Tierra por qué existen tantos seres estelares acompañándonos y guiándonos en el proceso que Gaia vive actualmente? ¿Cuál es la importancia de nuestro planeta para ustedes? Esa era una pregunta que yo en aquella época me la hacía porque antes no los habíamos visto tan presentes, habíamos tenido el mensaje por las redes del comandante Vrilon, parte integrante del comando de Ashtar Sheran en el área de comunicaciones, en que ese mensaje quedó grabado en la BBC de Londres y nos piden en ese año, creo que fue por los 70, que nosotros estemos muy conscientes de lo que estamos haciendo acá en el planeta Tierra, que ellos nos querían orientar para que no siguiéramos entrando en conflictos y que no irían a permitir también un conflicto de orden nuclear. Ya ese mensaje está ahí en las redes, está en YouTube, yo lo tengo también, lo subí varias veces. A Tribu Mensajes de Sirius en Telegram, está en la carpeta del guardián. Está ahí, es solo buscar atrás y van a ver ese mensaje, que fue por el área de difusión, por el comandante Brilo, en el equipo del comando Star Geran. Entonces, acá el mensaje. Y me dice, comprendo sus preguntas y voy a responderlas dentro de su comprensión. El motivo para que tantos seres visitantes estén presentes aquí en la Tierra y en la órbita de la Tierra es porque todos fueron convocados por el gran consejo de este sistema y todos pasaron por preparaciones y por mudanzas en sus cuerpos para poder resistir a las condiciones densas de la Tierra. Este es el motivo. Están atendiendo a la convocación del gran consejo de este sistema. Escuche con atención. Todo planeta de experimentación tiene gran valor para todos, sin excepción, porque son planetas utilizados para experimentar dentro de la dualidad diversas situaciones, sin tener los medios que facilitan la resolución en las elecciones. Entonces, aquí es como un lugar de entrenamiento, un local de test para desenvolver no solo el discernimiento, pero también la condición de tomar decisiones en cualquier situación. Entonces, como pueden ver, acá se nos explica claramente que en este momento, hasta esa época, porque ya estamos cambiando, el planeta era una escuela para que nosotros vengamos a aprender sobre el trabajo en la dualidad y también tener la capacidad de tomar decisiones sin que nosotros podamos de alguna forma tener tan claro como ellos lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces es como si, sobre todo los que son semillas estelares y servidores voluntarios, estén en un entrenamiento bastante fuerte en este plano. Y además teniendo en consideración el velo del olvido. Entonces venir a hacer ese trabajo acá, volver a hacer esta reconexión interna y con nuestras familias estelares para tener claro el propósito que nosotros venimos a hacer acá. Entonces es un mensaje que yo encuentro muy bello, es un mensaje que nos da una comprensión más holística, saliéndonos solo de este plano y que nos invita a estar conscientes de la labor que nosotros estamos realizando acá, del proceso. Voy a ver si quedó algún saludo o pregunta. Aquí están saludando, preguntas todavía no veo. Desde México, acá en Instagram. Bueno, ahí los veo.
Voy a pasar entonces ahora a un mensaje que es bastante más largo, pero me interesa transmitirlo porque, como siempre les digo, ya estamos en pleno proceso de integración de tercera dimensión y media con cuarta, lo que nos está trayendo a muchos de nosotros diferentes sintomatologías, diferentes procesos internos, activación de capacidades y de alguna forma estamos un poquito entrando en esto y a algunas personas les ha sido difícil este proceso porque están, por ejemplo, despertando sus capacidades de alguna forma mediúnicas, su capacidad de visión. Entonces esto para quienes no están en estos procesos más espirituales, de expansión, de conciencia, de alguna forma asusta, ¿no? Y ahí es muy importante sobre todo mantener nuestra frecuencia en alto porque en la medida en que yo mantengo un gradiente energético más elevado, lo que se va a comunicar hacia nosotros en ese otro plano dimensional va a ser resonante con nuestra vibración y frecuencia. Entonces, si nosotros estamos en una frecuencia más elevada, va a venir nuestro mentor, van a venir nuestros guías y nos van a venir a orientar y de alguna forma vamos a estar expandiendo conciencia, pero si estamos en el miedo, lo que se va a acercar a nosotros es una energía coherente a ese miedo. Por lo tanto, seres que están en una cuarta dimensión más baja y que obviamente no nos van a comunicar nada bueno ni va a ser una buena energía para nosotros. En ese sentido, vuelvo a insistir acá para quienes quieran visualizarlo, porque a veces es un poco abstracto de entender. Vean la película Criaturas Divinas, vean también la película 1 y 2 de Nuestro Hogar, en que sale lo que es el bajo astral y todas estas entidades que por ahí están. Entonces, a tener conciencia de ese proceso y a entender lo que son los planos dimensionales. Como dijimos ayer en el en vivo, en una pregunta que me hizo Alen, era qué es un plano dimensional y dicho claramente es un estado de conciencia. Pero acá él lo va a detallar para que nosotros podamos irlo comprendiendo y todo lo que abarca y todo lo que comprende. Vamos entonces a este mensaje. Y yo le pregunto, Mensedequiel, ¿podrías explicarnos qué es realmente la quinta dimensión? ¿Posee diferentes niveles o grados? ¿La Tierra y nosotros pasaremos físicamente a esta dimensión? ¿Hay personas aquí en la Tierra que ya lo estén habitando? Todas estas preguntas, porque yo escuchaba mucho eh, lo que podemos considerar como New Age o una espiritualidad más de turismo, como le llamo yo, diciendo que ya estamos en quinta dimensión y que saltamos y, en fin, muchas cosas. Pero acá él lo va a explicar, como siempre, bien científicamente. Y me dice, muy bien, la tercera dimensión es la materialidad, la densidad y por tanto aquí yo planto mis elecciones, mis opciones. Aquí se elige. ¿Comprende? Sí. ¿Y cómo voy a elegir yo? Acá un pequeño discernimiento a través de mi pensamiento que va a crear y manifestar unido a mi sentimiento, unido también a mi palabra y verbo. Entonces, acá yo estoy manifestando materialmente. Esa sería la tercera dimensión, explicado en palabras fáciles. En la cuarta dimensión es el plano de los deseos. Es donde todo se realiza como si fuese una manifestación de sus deseos, conforme sus tendencias. Cuando habla de tendencias se refiere a nuestro grado de conciencia. Por eso es bueno trabajarlo y en ese grado de conciencia van a estar las memorias que traemos en nuestro cuerpo etérico, van a estar nuestras creencias, va a estar todo lo que nosotros necesitamos corregir y tratar a nivel de subconsciente, intentando que todo eso sea de la más alta frecuencia y vibración. Entonces me pregunta, ¿comprende? Sí.
Si desean cosas buenas, así será. Si desean cosas negativas, perturbadas y cosas que estén en un bajo nivel, así será, porque es el plano de los deseos realizados. Entonces podemos entender un poco la cuarta dimensión como cuando nosotros estamos soñando en la noche. Muchas veces conforme nosotros nos vayamos a acostar y conforme lo que nos hayamos nutrido, y nos estoy hablando acá de una alimentación, sino de lo que nos hayamos nutrido a través de los sentidos, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver una película de conflicto, un Rambo, películas de acción muy violentas, que yo digo que son las películas que no tienen que ver con un paraguas, si vemos eso en la noche, obviamente que nuestro subconsciente y el paso hacia ese plano va a traernos probablemente imágenes así. Por el contrario, si nosotros hemos escuchado una hermosa música, frecuencia, hemos visto una película que nos deje un mensaje hermoso, algo que nos agrade y que nos haga de cierta forma sentirnos felices, sentirnos bien, probablemente lo que vamos a llevar hacia el sueño y hacia ese plano va a ser positivo, va a ser algo que nos nutre, por así decirlo. Y es importante también, aprovecho de decirlo acá, que cuando vayamos en la noche a dormir realicemos nuestro anclaje, nuestro tubo de luz, como ya he ido informando y tratando de comunicarles a ustedes. Parece algo tan simple, tan básico, pero ustedes no saben la diferencia que hace a nivel energético el anclaje. Ya ahí también en Tribu de Sirius, en la carpeta de oraciones, hay varios videos hablando de cómo trabajar el tubo de luz, de los guías que nos pueden acompañar en eso. Entonces, esa sería la cuarta dimensión, el plano de los deseos, en el que lo que yo estoy deseando en mi subconsciente que voy a manifestar se va a expresar en ese plano. Por eso es tan importante trabajarlo, porque ahora vamos a entrar en cuarta dimensión y es muy importante lo que nosotros vamos a estar creando. Nuestra capacidad de creación y de manifestación ya está muy, muy acelerada, ya estamos manifestando muy rápido. Entonces, a tener esos pensamientos y esos sentimientos en una elevada frecuencia para manifestar aquello que nos nutre, que nos ayuda en nuestra expansión de conciencia. Y acá la pregunta referente a la quinta dimensión. En la quinta dimensión es un plano mental, pero estamos hablando del plano mental superior. Allí la condición es prácticamente, en términos más comprensibles, es un plano donde ya no hay la dualidad de aquí, de las elecciones y opciones, ni de los deseos. La quinta dimensión es el plano de la bienaventuranza, esto es, de la dicha, la felicidad, la prosperidad, el bienestar, la gloria. Todo esto se entiende como bienaventuranza. Allí no hay esa división que existe en el cuarto plano, que si desea una cosa buena, la hace, si desea una mala, también. Aquí, en la quinta dimensión, esto no existe. Aquí es la bienaventuranza, es la realización del ser interior. Entonces vean la diferencia de la expansión de conciencia y de los planos dimensionales y de la frecuencia vibracional. Entonces, yo diría que en la quinta dimensión el ser comienza a implantar en la realidad externa aquello que de mejor posee, que le da la dicha. Ya no hay temores como existen en la cuarta dimensión, ya no hay miedo. Entonces, las personas disfrutan de sus creaciones arquetípicas. Ustedes podrán crear sus jardines floridos, sus lagos adornados, sus casas conforme sus arquetipos. Pueden hacer sus casas de cristales, de piedras. Es así como son las creaciones en planetas de quinta dimensión. En Júpiter ya es así. Existen casas con cristales, piedras preciosas. Existen calles de oro, de plata,
conforme la persona manifieste. Entonces, allí el alma disfruta de su paraíso. En la cuarta dimensión, no. Ella no disfruta. Ella apenas realiza sus deseos, que es diferente. ¿Por qué es así? Porque muchas almas, cuando salen de la tierra, ellas no realizan sus deseos, muchas veces por falta de condición, por falta de tiempo. Entonces, vea bien, en la cuarta dimensión, si ella deseaba siempre participar en un crucero de lujo, ella va a realizar ese deseo, pero son deseos personales que no fueron realizados aquí, en la tercera. Ahora, en la quinta ya no se trata de esos deseos, porque ella ya pasó de la cuarta dimensión. En la quinta es la bienaventuranza. Son cosas que ni se imagina desear, porque allí estamos trabajando con nuestro plano mental superior. En la cuarta dimensión se realiza lo que usted no pudo realizar aquí en la tercera dimensión, pero en la quinta ni se imagina, porque las cosas que están en la quinta dimensión no tienen base en la tercera dimensión. En la cuarta dimensión, la persona se basa en la tercera dimensión. Por ejemplo, yo no tuve una casa. Es siempre una cosa material. La persona va a hacer una casa porque siempre lo deseó. Entonces, todos aquellos deseos, aquellas cosas que no pude realizar en la tercera dimensión material, cuando pase a cuarta dimensión voy a intentar hacerlo. Generalmente ahí es el trabajo espiritual, ¿no? Y conforme el grado de conciencia, es el nivel de cuarta dimensión en el que yo voy a estar. Pero en la quinta dimensión no son casas que existen en la realidad de la tercera dimensión ni en la cuarta. Entonces, cuando yo quiero realizar algo en cuarta dimensión, voy a tomar como base de información, como base mental, lo que voy a traer de la tercera a la cuarta. Pero cuando yo ya estoy en quinta dimensión, eso para mí ya no corre porque estoy en un plano mental superior, mucho más elevado y en que mis creaciones van a ser de un nivel frecuencial y de creación muchísimo más elevado y sin propensión a la satisfacción personal, sino a la bienaventuranza y a la fraternidad de todos los que allí habitan. Eso también hay que tenerlo claro. Acá dentro de la misma, del mismo pregunta o información, le pregunto, ¿la Tierra y nosotros pasaremos físicamente a la quinta dimensión? Y él me va a decir, voy a intentar tomar un poco de esta pregunta y traducirla según mi visión. Escuchen con atención. Cuerpo material o físico se corrompe. Él se corrompe. El astral también. El astral es totalmente infectado, porque como ya nos ha transmitido el guardián, el cuerpo material se corrompe por todas las energías que hay acá, por virus, bacterias, pero también el cuerpo astral se corrompe justamente por las larvas astrales y toda esa energía de baja frecuencia que está, por ejemplo, circulando en el umbral. Entonces esos son cuerpos que de alguna forma se deterioran. Entonces él me dice, entonces, ¿cómo podrían esos cuerpos ultrapasar las dimensiones para llegar a una quinta dimensión? Como muchos dicen por ahí, ¿usted comprende? Sí, no corresponde. Entonces acá lo que yo les había dicho antes cuando muchos dicen ya estamos en la quinta dimensión. Ahora, lo que va a ocurrir se llama una sublimación temporaria de la estructura física. Repito el término. Sublimación temporaria de la estructura física.
será una sublimación temporaria de la estructura física, o sea, ella va a pasar por un aumento vibratorio. No serán todos. Recuerde que yo hablé de la resistencia. Sí, entonces, cuando sea activada la cuestión de la transposición dimensional, habrá la sublimación temporaria de la estructura física para que estén resistentes a esa transposición. Explicando mejor, la persona irá a pasar con cuerpo físico, pero sublimado por un tiempo. Y esa condición de sublimación, si la persona no tiene resistencia, ella irá a fallecer. ¿Se entiende? Sí. Bueno, aquí desde entonces hasta ahora, ellos nos han ayudado mucho a que nosotros vayamos adaptando y mejorando esta resistencia a este traspaso dimensional y a este proceso de sublimación. ¿Cómo? Para muchos de nosotros que somos semillas estelares y que ya estamos en conexión con nuestra familia o también con nuestros guías, hemos autorizado, ya sea conscientemente en este plano o a veces en otro plano, en el plano astral, pero superior, para que se nos vayan haciendo adaptaciones en nuestros genes, para que nosotros tengamos la resistencia necesaria. Y eso fue una puerta que abrieron las altas jerarquías el año pasado, porque se estaba viendo que muchas semillas estelares y servidores voluntarios no estaban alcanzando el gradiente energético necesario, porque justamente se veían un poco envueltos en todas las narrativas, que allá afuera bajaban su frecuencia, no estaban haciendo también el trabajo necesario, que como yo siempre les digo, en nuestros 4 cuerpos inferiores, cuerpo físico referente a la alimentación, la conexión con la naturaleza, en fin. Ya lo dije ayer, no lo voy a repetir acá para no alargar esto, pero ellos nos fueron ayudando a lograr a tener esta adaptación de todos nuestros cuerpos para este proceso. Y como siempre se nos ha dicho, no somos todos, es un porcentaje de las personas que tienen esa conexión con su mónada y con su yo superior. Para esas personas están dirigidos también estos mensajes. Sigo entonces. Vuelvo a repetir, explicando mejor, la persona irá a pasar con cuerpo físico, pero sublimado por un tiempo. Y esa condición de sublimación, si la persona no tiene resistencia, ella irá a fallecer. ¿Se entiende? Sí. Porque no todos soportan la condición de sublimación temporaria de la estructura física. Es como si la persona vibrase tanto que se disuelve. Al vibrar tanto, la persona se sutiliza por un tiempo. No es así pasar desde una condición densa a una condición más elevada frecuencialmente en que la vibración es mucho más rápida, más acelerada. La densidad no pasa a las condiciones sutiles porque es incompatible, da un shock. Es por eso que muchos no irán a resistir, van a caer y a los ojos de quien ve, esta persona tuvo un mal súbito, tal vez un problema cardíaco o un problema de ACV. Entonces acá lo explica con bastante detalle y no de forma vaga como me escribieron por interno. Pero bueno, cada uno tiene su percepción de la realidad. A los ojos de quien ve, los que pasarán van a desaparecer. Es lo que conocemos como el arrebatamiento. Sí, sería eso. Ejemplo de 2 casos, para seguir aterrizando y que podamos comprender. A los que consigan hacer este traspaso frecuencial, a los ojos de quienes los estén viendo, ellos van simplemente a desaparecer. A los que no van a lograrlo, a los ojos de quienes están viendo, ellos van a fallecer, colocando su mano, por ejemplo, en el pecho y sintiendo que el corazón, por ejemplo, no va a resistir, ni tampoco la sangre que llega a la cabeza, porque la sangre en este proceso se acelera y hace que las venas de alguna forma exploten en la cabeza y por eso fallece la persona,
porque no está correspondiente a esa frecuencia y energía. Entonces, es eso que él nos explica aquí con detalle de lo que son los planos dimensionales y los procesos que vamos a tener de aquí en adelante. Como verán, yo siempre les digo, él es bastante científico, trató de explicarlo en palabras muy, muy simples, sí, usando algunos términos que para ellos son frecuentes, como la sublimación dimensional y lo que me está explicando en los nuevos mensajes, que es el proceso de precesión también, en fin. Bueno, espero, es bastante información que de alguna forma se pueda comprender. Voy a mirar aquí un poquito si es que hay alguna pregunta y si no, ya me retiro porque no quiero tampoco agotarlo. Yo sé que la percepción de las personas dura más o menos 45 minutos a una hora. Más Yogi me pregunta aquí, Paz, ¿eso va a suceder a lo largo de un periodo específico? Eso ya está sucediendo, ¿no? Eso ya está sucediendo. Por eso muchas personas a veces tienen olvidos temporarios, por eso muchas personas tienen como un mareo, sienten que se van hacia los lados, porque está habiendo un acoplamiento dimensional y eso está, se están ajustando nuestros hemisferios constantemente, ¿ya? Entonces ese es un proceso que yo estamos vivenciando. eh, Muchas cosas de las que yo entendía que eran producto de las llamaradas solares, por ejemplo, eh, tienen mucho más a ver con el traspaso dimensional. Por ejemplo, las náuseas en las mañanas, ese malestar estomacal, que también, claro, tiene que ver un poco con los flares, con los destellos solares y que de alguna manera nos inflama, pero tiene mucho más a ver con el traspaso dimensional. Nuestro cuerpo se está recalibrando, se está ajustando. Está en total vigencia actualmente la ley de adecuación. Y para muchos de nosotros, ellos ya han hecho ajustes y están realizando ajustes constantemente en nuestra parte genética, así como también nuestros guías nos están ayudando. Entonces, eso ya es un proceso que ocurre. Por eso mucha gente también me escribe por interno lo que están sintiendo, lo que están viendo, las percepciones, que de repente están en un lugar y se vieron en otro, que de repente pensaron en alguien y esa persona justo se comunicó. Todas esas cosas están siendo producto de este acoplamiento dimensional que está ocurriendo ahora y que se está acelerando cada vez más. La percepción del tiempo también está ahí en eso. A ver qué más. Acá me pregunta, Nina me pregunta, hola Paz, ¿y los que no pasan a la quinta dimensión porque su cuerpo no resiste, dónde van? Eh, bueno, ahí va a depender mucho de su grado de conciencia, de su trabajo interno. Claro, muchos van a pasar en plano astral y muchos van a quedar en cuarta dimensión, probablemente en las colonias espirituales, haciendo ese trabajo de comprensión de todo este proceso y para adquirir también un mayor discernimiento. Y otros que vamos a hablar de nuestros hermanos que son más negativos y que no están en proceso de evolución, van a ser retirados como ya están siendo retirados, sobre todo del umbral o astral bajo, ¿no? Y llevados a otros planetas que están, como por ejemplo Quirón o planetas que están vibrando recién en una tercera dimensión, que están bien, bien más atrás en los procesos evolutivos y que van a tener que empezar todo su proceso de nuevo, ¿no? Esas son las personas que estamos viendo que están haciendo cosas no muy conscientes. Paloma me dice acá, Paz, para los mareos, yo estoy tomando un medicamento que me dio el doctor porque tuve derrame cerebral. Yo que sé que estos mareos es por el acoplamiento, está también tomar los medicamentos, gratitud. Paloma, yo nunca voy a incidir en lo que diga la medicina de este plano, porque a mí me ha enseñado a ser muy respetuosa y el guardián siempre me pide, ya que estoy encarnada, ya que estoy con los pies en la tierra, trayendo la espiritualidad acá, hacer todo lo que este plano nos pide. Primero que nada, siempre, antes incluso de pedir una cirugía espiritual, hacerse los exámenes que corresponden, los exámenes de sangre, en tu caso escáner, electrocardiograma o electroencefalograma,
y ver qué está pasando desde el punto de vista material, de lo que está procesando tu cuerpo, la parte biológica, ¿ya? Entonces, primero que nada, eso. Y segundo, sí, yo estoy viendo bastante también que de alguna forma se ve intensificado esto por todo este proceso que estamos vivenciando. Ayer escuchaba al grupo que a mí me encanta de Galería do Meteorito, un grupo brasilero que tiene su canal, que se llama justamente así, hablando de las llamaradas solares y de esta misión que partió creo que hacia la Luna, y que como la gente de la NASA y los científicos no le dijeron nada porque estaban previstos unos destellos solares bastante fuertes y esta nave está pasando justamente por donde están estos destellos. Entonces la cantidad de energía y lo que deben estar sintiendo ellos allá arriba, porque si a nosotros nos afecta ya habiendo pasado por los cinturones de Van Allen y por las diferentes capas que tiene nuestro planeta y ese campo electromagnético de alguna forma amortigua, pero igual nos llegan a la Tierra y igual nos afectan, amortiguando también nuestro campo toroidal. Imagínense a ellos que están en el espacio y que esto les llegó mucho más directo. Entonces, ¿qué hay ahí? Por ejemplo, eh, empiezo a tener un mareo muy fuerte, unos pitidos muy intensos, empiezo a ver destellos de luz por todas partes, porque es un choque muy fuerte en nuestro campo toroidal y en nuestra energía. Entonces, algo de eso también hay, ¿ya? Pero como siempre, seguir al pie de la letra las instrucciones de la medicina de este plano, porque estamos aquí, estamos encarnados. Acá me preguntan, user, si tenemos una edad avanzada, 63 años, ¿es más difícil realizar el traspaso dimensional? No, depende del trabajo que tú estés haciendo, mantener tus cuatro cuerpos fortalecidos. Yo no estoy muy lejos de esa edad y yo entreno todos los días, doy clases de yoga en la mañana, doy clases en la tarde, mantengo una alimentación adecuada, todos los días actividad física, controles de mi sangre para saber cómo están mis nutrientes. Yo soy vegetariana, ver cómo está a nivel de proteínas, cómo están funcionando los sistemas hormonales, tiroides, hacerse esos chequeos, ser diligente, proactivo tiene mucho que ver con el mensaje que transmitía ya de esa autarquía en nuestra persona, en poder ser quienes gobernemos con discernimiento nuestros procesos. Trabajar también en el campo emocional, que no seamos presos del miedo, porque eso nos baja inmediatamente, nos enfermamos y ahí, hasta ahí llegamos. Entonces, cuerpo emocional, cuerpo mental, para no tener visualizaciones o pensamientos a futuro catastróficos que nos bajen nuestra frecuencia, ¿ya? Siendo diligente, trabajando, ojalá contactándote con tus mentores, con tu familia estelar si puede, mayor proceso de avance vas a tener en ese proceso, sin importar la edad. Acá, gracias por los mensajes. ¿Qué más? Patricia Barrios me dice, ¿y las migrañas constantes? Sí, también están relacionadas. Siempre anda a hacer tu chequeo médico porque puede igual haber alguna otra cosa por ahí, ¿ya? No todo es espiritual, seamos pies en la tierra y manos al cielo. Hay que trabajar desde los dos lados, más ahora que se está integrando todo esto. Siempre tomar bastante agua, mantenerse hidratado, el agüita solarizada, el agüita magnetizada ayuda bastante. Y tratar para las migrañas de evitar mucha pantalla, mucha exposición ya sea de computador, de celular, de televisión, tratar de evitar eso. Aterrar también, pies en la tierra, y trabajar con la alimentación para no tener procesos inflamatorios. Muchas veces eso se debe también a procesos inflamatorios internos. En ese sentido, la cúrcuma es maravillosa. Activarla con pimienta, utilizarlas en batidos en las mañanas, utilizarla al cocinar también, que nos ayuda, y buscar también en la alimentación una dieta antiinflamatoria, con puros productos naturales, sin estar tomando medicamentos ni muchas cosas, que lo que tiene que ver con farmacología, claro, puede
aminorar el síntoma, pero probablemente va a echar a perder un órgano. Entonces, desde la alimentación, que sea lo más natural y pura posible. Acá me saludan desde Italia. Gracias, gracias. Pucha, la otra vez tenía la posibilidad de hacer una transmisión hacia Italia, lamentablemente acá, justo para ese día, que creo que fue el 21, para el solsticio, se echó a perder el tiempo, mi internet comenzó a funcionar ya 2 días mal antes y ya el día que me tocaba hacer la transmisión, lo único que tenía bueno era el WhatsApp. Entonces fue imposible hacerlo. Espero que se dé esa oportunidad de nuevo y que la energía y las redes se mantengan estables. Un saludo desde Nueva York para ti también. Bueno, para ir ya como cerrando, creo que no hay más preguntas. Acá de Instagram no veo preguntas. Ah, aquí alguien me dice, pucha, hola, yo me siento con mucha tristeza. Claudia, sí, Claudia, también estamos trabajando en el campo emocional, estamos limpiando bastante, esas son depuraciones. eh, Trata de hacer meditaciones en las que puedas encontrar el origen de esa tristeza para poderlo trabajar. Si no, busca ayuda terapéutica. Siempre en el campo emocional yo recomiendo las flores de Bach. Eso también te puede de alguna forma ayudar a pasar ese proceso. Pero como yo siempre les digo, con toda la luz que está llegando y las energías, porque a pesar de lo que veamos y las narrativas que tenga esta realidad, desde lo alto nos está llegando mucha luz, esos procesos internos de limpieza están siendo bastante rápidos y los procesos terapéuticos también, como que necesitamos limpiar y los guías nos están ayudando en todo eso. Cariños desde Peumo. Acá me dice latido del corazón muy fuerte, sí, también. Y mucha vibración. Muchas veces tenemos esa sensación de vibración cuando estamos durmiendo. Despertamos incluso porque sentimos que el cuerpo está vibrando o mucha palpitación. Siempre observando, eso sí, que yo no tenga ninguna patología. Eso es importante también. Eso, queridos amigos, creo que ya han sido bastantes mensajes. Voy a colocar los títulos específicamente para que quienes lleguen puedan verlos. Recordarles también que ahora gracias a Jamie, que es parte de nuestro equipo, igual que como todo el equipo, Paula que nos ayuda acá a responder las preguntas, Alen que siempre está presente, Alfredo haciendo las preguntas justas y precisas, recogiendo todo lo que está preguntando las personas que nos están viendo. Bueno, Jamie ha logrado colocar en los videos en vivo el audio en otro idioma. Ahora está en inglés. Entonces es solo que ustedes vean el video. Arriba del video hay una ruedita. Ustedes presionan la ruedita y va a aparecer transcripción, ya sea del texto con subtítulo, pero también va a aparecer la transcripción en audio al inglés, lo que es maravilloso para poder llevar estas informaciones a Europa. Ahora vamos a entrar en una fase con el equipo de bajar toda la información que nos ha llegado del Guardián, principalmente para Europa. Yo he preguntado mucho de Europa porque me preocupa la situación allá, me interesa que las personas estén informadas para que puedan tomar las decisiones correctas en sus vidas de cómo van a ir llevando este proceso. eh, Puedan estar informadas de todo lo que viene, ¿ya? Así que bueno, quienes quieran compartir también en inglés se agradece, porque de aquí en adelante comenzamos una transmisión de mensajes que yo creo más acelerada. Estamos viendo cómo transcribir los mensajes más rápido y podérselos pasar a ustedes sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Eso, queridos. Ahí llegó a leer. Gracias, profesora. Somos un equipo que con mucho cariño trabajamos en apoyo de todas las personas que resuenan con los mensajes. Siempre dispuesto a trabajar. Gracias. Yo, sinceramente, sin el equipo no sé si estaría aquí hoy en día porque los guías nos están pidiendo mucho. Cuando ven que uno responde, te van entregando más trabajo. Y bueno, ellos están en otros planos, no saben a veces toda
las contingencias que nosotros pasamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero aquí estamos, gracias al equipo, todos fortalecidos en unicidad. Besos a todos, que tengan una hermosa Semana Santa, una Pascua de Resurrección mañana preciosa y en conexión con esa energía crística que ya se está activando en muchos de ustedes. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao.